Imagina que eres una princesa atrapada en un castillo construido con mentiras, prisionera en un cuerpo que sientes que no te pertenece. Estás rodeada de voces que intentan dominarte, de manos que buscan convertirte en una esclava de un destino que nunca elegiste. Y entonces surge la pregunta: ¿acaso llegará un caballero a salvarte? Después de mucho, mucho tiempo, finalmente está aquí. El 19 de septiembre llegó el capítulo piloto de Los Caballeros de Guinevere, una serie creada por Dana Terrace, la misma mente detrás de The Old House, y producida por Glitch Studios, el estudio que también nos trajo The Amazing Digital Circus. Y con un historial así, las expectativas eran altísimas, y quienes ya conocemos su increíble trabajo, ya sabíamos que algo grande se venía. Así que no les quito más su tiempo, vamos directo al análisis y al resumen del primer capítulo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Batilleyo y bienvenidos a un nuevo video. Hace mucho tiempo había una princesa atrapada en una torre muy alta, encerrada en unas máquinas tan complejas que solo funcionaban con sangre y miedo. Pasaba los días fingiendo que ese miedo no existía, pero era claro que necesitaba ser rescatada. Este diálogo que acabamos de escuchar es narrado por una niña, Olivia Park, quien se acerca a lo que parece un cuerpo inerte de complejidad biomecánica, o al menos algo que parece orgánico pero realmente no lo es. Después aparece su padre, Orville Park, y al pedirle que lo acompañe, ambos suben a lo alto de lo que parece un castillo. Olivia lleva consigo a la misteriosa máquina, mientras su padre le muestra un parque temático construido especialmente para ella, intentando compensar algo que aún no conocemos. En ese momento, la cámara enfoca la máquina, cuyo nombre se revela como la princesa Guinevere. La escena es bastante gráfica, mostrando una especie de intestinos biomecánicos saliendo de su interior. Un detalle que, bueno, Glitch Studios. Regresando con el capítulo, cuando Olivia le presenta el parque a Guinevere, comienza a entrar en una especie de trance que la libera de su control. Hace lo que podríamos describir como un clásico. Olivia, sin embargo, no parece preocupada, pues confía en que la regresarán para arreglarla de nuevo. Y antes de cerrar este fragmento, se escucha la pregunta: ¿algún día encontrará Guinevere a sus caballeros? Con el paso del tiempo, vemos cómo se convierte en una figura central del parque, apareciendo en pósters, películas, juguetes y más. Así comenzando una de las series más surrealistas que mis ojos han tenido que presenciar. Y con el paso de los años vemos cómo el mundo comienza a deteriorarse cada vez más. A posteriori vemos un fragmento donde aparece Guinevere siendo manipulada por Olivia, quien probablemente es la mente detrás de ella. Luego cambiamos de escena, aparece una máquina de garra y conocemos a los protagonistas, Andrea y Francesca, mejor conocidas como Andy y Frankie. Ellas intentan manipular la máquina para conseguir turnos ilimitados, cosa que consiguen, pero al no lograr sacar ningún peluche y frustrarse, terminan siendo socorridas por la propia princesa Guinevere, quien incluso agradece a Frankie por repararle su dedo. Tras esto, hay un time skip y vemos a Andy y a Frankie ya de adultas. Descubrimos que Andy pertenece a una organización vinculada con la maquinaria del parque, conocidos como Corunas, y comenta que todos son explotados por la corporación Park, encargada incluso de terraformar planetas. Este trabajo es muy mal visto y probablemente contribuye a la decadencia del mundo y de la sociedad, cosa que vemos más adelante. Frankie, por su parte, demuestra gran habilidad en ingeniería y programación, lo que le permite hackear la máquina en beneficio propio y de Andy. Aunque sueña con trabajar oficialmente en la corporación, su labor real es mucho más mundana.
cargar basura que cae desde el parque que está en el cielo, contribuyendo a la contaminación masiva. Después conocemos a Sparky, jefe de Andy, quien tiene una reunión importante esa noche, y vemos unos policías con trajes extraños, probablemente diseñados para protegerse de la contaminación. Cuando Sparky le pide a Andy que investigue entre la basura, ella encuentra algo realmente sorprendente. Un androide Wenavir, un modelo muy distinto a las demás. Tras comentárselo a su jefe, Sparky decide guardarlo para venderlo por partes, mientras que Frankie quiere repararlo, demostrando que podría trabajar junto con Andy como ingeniera, para después ver cómo la droide observa fijamente a Frankie, estableciendo un vínculo que anticipa nuevos eventos importantes en la historia. Pasando a la siguiente escena, vemos a Olivia más envejecida, en mal estado y conectada a varios dispositivos hospitalarios, al enterarse de que una de sus modelos Wenavir se ha escapado, grita que se la traigan, enviando droides gigantes por ella. Curiosamente aparece un cuadro de fondo con ella, su padre y lo que parece ser su madre, con la cara censurada. Curioso, ¿no? Volviendo con el capítulo, Andy, frustrada tras el rechazo de su último trabajo y un posible despido, al caminar por las calles pasa enfrente a pósters de un crucero estelar, probablemente el parque que sobrevuela la ciudad. Alguien la molesta y tras un breve enfrentamiento comienza a toser un líquido azul. ¿Será que el problema ambiental del planeta es mucho más serio de lo que pensábamos? Después volvemos con Frankie. Vemos cómo está viendo una explicación sobre el droide Wenavir y sus diferentes versiones, y que al parecer todas comparten una mente colmena. Frankie se enfrenta a un conflicto moral, interno, sobre repararla o no, representado por hologramas que solo ella ve. Después se muestra una escena bastante extraña, con una camilla y una Wenavir máquina dentro de ella, cosa que veremos más adelante. Cuando llega Andy y ve que tiene un androide Wenavir, Frankie la convence de que la reparación es una buena idea, ya que Andy tiene acceso a los laboratorios. Y durante el camino a repararla tienen un conflicto con Sparky, quien revela ser responsable de que Frankie haya perdido uno de sus dientes. Andy, tras tener una ligera conversación con Sparky, lo convence de que reparar el androide aumentará su valor, dejándolas finalmente en paz, y después finalmente entran a los laboratorios inferiores, lo que podría ser como un lugar de especie de merma donde guardan los proyectos que ya no sirven del Park Planet, para después que se den cuenta de que están siendo perseguidas, y sorprendentemente escuchamos gritar a la princesa Wenavir, y por eso son descubiertas por los androides enviados por Olivia, sorprendidas porque estos androides no están programados para reaccionar ante gritos, y tras ser derrotadas y caer, Frankie es despertada nada más y nada menos que por el androide, quien también le salva la vida a Andy, y un breve diálogo que se alterna entre la realidad y la fantasía entre el androide que decide ayudarlas y enfrentar brutalmente a uno de los androides, para después caer rendida ante ellas, y finalmente la llevan al laboratorio. ¿Y recuerdan de la camilla que les había contado antes? Pues resulta que está diseñada específicamente para reparar un droide Wenavir. Mientras tanto, cambiamos a la perspectiva del droide, que parece altamente alterada. Todo su mundo se percibe como un lugar de fantasía desde sus ojos, como si su realidad fuera distinta al mundo real. Y así termina el episodio. Como es de costumbre, con Glitch Studios nos deja más dudas que respuestas. Si tienes alguna teoría o dato curioso sobre este capítulo, déjalo en los comentarios, porque próximamente revelaremos secretos y curiosidades relacionados con este primer episodio. Y bueno, sin nada más que decir, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero te haya gustado este resumen de este capítulo, y yo fui Batilleyo y nos vemos en el siguiente video.